Ella le dedicó todo a su hijo, creyendo que el amor resistiría hasta el fin de la vida. Pero fue traicionada dentro de su propia casa, manipulada por una nuera fría y codiciosa. Empujada al mar para silenciar su verdad, sobrevivió para contar lo que nadie imaginaba. Ahora, frente a las cámaras, ella expone la farsa, destruye las mentiras y recupera lo que le fue arrebatado: dignidad, justicia y el amor de su hijo. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Doña Cecilia Valcárcel contemplaba el horizonte del Mediterráneo desde la amplia terraza de su mansión en la Zagaleta, Marbella. A sus 75 años, portaba la elegancia discreta de quien ha construido un imperio sin perder jamás la esencia. El viento suave alborotaba sus cabellos plateados, mientras sus ojos, aún vivos y atentos, seguían el ballet de los barcos a lo lejos. Valcárcel Astilleros Navales, que había fundado con su marido Augusto hacía casi 5 décadas, era hoy una de las mayores empresas de España, con astilleros que se extendían por toda la costa española. Doña Cecilia, la infusión está servida. La voz de Regina, su cuidadora de confianza desde hacía 8 años, la trajo de vuelta de sus reflexiones. Regina Santos era una mujer andaluza de 58 años, con manos encallecidas por el trabajo y una sonrisa que transmitía la sinceridad de la gente sencilla. Era la única presencia constante en los días cada vez más solitarios de la anciana. «Gracias, Regina. ¿Ha llamado Rodrigo?», preguntó Cecilia, refiriéndose a su único hijo, heredero de todo aquel imperio. «No, señora, pero doña Vanessa ha mandado un mensaje diciendo que tal vez pasen el fin de semana». Cecilia asintió, ocultando la decepción. Tal vez era la palabra que más oía en los últimos años cuando se trataba de visitas de su hijo. Rodrigo Valcárcel, de 47 años, había asumido la presidencia de la empresa tras el fallecimiento de Augusto. Era competente, visionario como su padre, pero estaba cada vez más ausente de la vida de su madre desde que se había casado con Vanessa. Regina sirvió la infusión de manzanilla y colocó al lado un plato con galletas caseras. Sabía que su jefa apenas las tocaría, pero mantenía el ritual por respeto a la rutina que tanto significaba para la anciana. «La señora necesita alimentarse mejor», comentó Regina con la familiaridad ganada tras años de convivencia. «Cuando se tiene compañía, la comida tiene otro sabor», respondió Cecilia, mirando la silla vacía frente a ella, donde Augusto solía sentarse. 15 años habían pasado desde su partida, pero la nostalgia permanecía intacta. Regina observó con preocupación. En las últimas semanas, Cecilia parecía más frágil, más distante. La mansión, que en su día fue escenario de fiestas y reuniones de negocios, ahora solo resonaba con el silencio, interrumpido ocasionalmente por el tintineo de tazas o el sonido apagado de la televisión. «¿Sabe, Regina?», comenzó Cecilia tras un largo silencio. «Cuando Rodrigo era pequeño me hacía una promesa cada noche antes de dormir». «¿Qué promesa, doña Cecilia?». «Decía, mamá, cuando sea mayor, siempre estaré cerca de ti. Nunca te dejaré sola». Me sujetaba las manos con aquellas manitas pequeñas. La voz de Cecilia se quebró. «Sé que la vida adulta trae responsabilidades, que tiene la empresa, su familia. Pero a veces me pregunto, ¿qué fue de aquel niño?». Regina se sentó junto a su jefa, tomándose una libertad que pocas empleadas se atreverían. «Doña Cecilia, yo veo al doctor Rodrigo en los periódicos, en las revistas de negocios. Siempre parece tan cansado, tan sobrecargado». «Sí, ha asumido muchas responsabilidades. La empresa ha triplicado su tamaño bajo su dirección. Augusto estaría orgulloso». Cecilia sonrió con melancolía. «Pero tengo miedo de que esté perdiendo lo que realmente importa. ¿Sabe? Tiempo, afecto, momentos que no vuelven». El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Regina contestó y su rostro se iluminó. «Es el doctor Rodrigo, señora». Cecilia se enderezó en la silla como si su hijo pudiera verla. Regina le entregó el teléfono
y se apartó discretamente para darles privacidad. «Hijo mío, qué alegría oír tu voz». «Hola, mamá». La voz de Rodrigo sonaba cansada. «¿Está todo bien?» «Todo estupendo, hijo. ¿Y tú? ¿Muchos proyectos?» «Siempre, mamá. Acabamos de cerrar un contrato con los chinos. Será el mayor buque jamás construido en astilleros españoles». Cecilia sonrió. Su hijo había heredado la visión empresarial de su padre y la pasión por el mar que caracterizaba a los Valcárcel. «¡Qué maravilla, mi querido! Tu padre estaría tan...» Fue interrumpida por una voz de fondo. «Rodrigo, la videoconferencia con Shanghái empieza en 5 minutos». La voz aguda de Vanessa sonó autoritaria. «Mamá, tengo que colgar. Aquella videoconferencia que te comenté...» «Pero no me has mencionado ninguna videoconferencia, hijo». Cecilia sintió una opresión en el pecho. «Ah, perdona, tengo tantas cosas en la cabeza. Mira, intentaremos pasar por ahí el fin de semana, ¿vale?» «Claro, hijo, estaré esperando. Un beso, mamá». La llamada terminó antes de que Cecilia pudiera responder. Le devolvió el teléfono a Regina, que la observaba con una mirada comprensiva. «Está ocupado, ¿verdad?» Regina intentó suavizar la situación. «Sí, mucho». Cecilia respiró hondo. «Regina, ¿crees que Vanessa tiene algo en mi contra?» Regina dudó. En 8 años trabajando en la casa, había sido testigo de innumerables situaciones en las que la nuera demostraba, como mínimo, indiferencia hacia su suegra. «Doña Cecilia, no debería meterme en asuntos de familia, pero... eres como de la familia para mí, Regina. Di lo que piensas». Doña Vanessa parece tener prioridades diferentes. Desde que entró en la familia, las visitas del doctor Rodrigo han disminuido, y cuando vienen ella siempre controla la conversación, el tiempo, hasta lo que usted puede o no hablar con su propio hijo. Cecilia asintió lentamente. No era una novedad, pero oír a Regina confirmar sus sospechas le traía una mezcla de validación y tristeza. «Sabe, Regina, cuando Rodrigo conoció a Vanessa, parecía tan dedicada, tan interesada en la empresa, en la familia. Augusto todavía vivía, y él también quedó encantado con ella. Pensábamos que habíamos encontrado a la nuera perfecta. La gente cambia, doña Cecilia, o muestra quién es realmente con el tiempo», completó la anciana. «En los últimos meses he notado cosas extrañas. He recibido llamadas del banco cuestionando transferencias que supuestamente yo habría autorizado. Vanessa insistió en que tomara unas pastillas que trajo diciendo que eran vitaminas, pero cuando investigué, descubrí que eran sedantes potentes». Regina abrió los ojos de par en par. «No las tomó, ¿verdad?» «No, solo fingí. Las he estado tirando. Pero lo que más me preocupa son las conversaciones que oigo cuando piensan que estoy durmiendo la siesta. Vanessa habla de acelerar el proceso, de asumir el control total. Tengo miedo, Regina, no por mí, sino por mi hijo». Regina tomó la mano de su jefa, un gesto de solidaridad que valía más que 1000 palabras. «La señora necesita hablar con el doctor. Rodrigo, sincerarse». «No me creería. Vanessa ha construido la imagen perfecta ante él. Siempre que intento sacar el tema, me interrumpe o hace parecer que estoy confundida, que la edad está afectando mi lucidez». Cecilia se secó una lágrima rebelde. «Ella quiere la empresa, Regina, quiere el patrimonio que Augusto y yo construimos con tanto sacrificio, y lo peor, está alejando a mi único hijo de mí». El sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo con tonos anaranjados. Cecilia observó la belleza de aquel momento, recordando cuántos atardeceres había visto junto a Augusto, soñando con el futuro, con los nietos que llenarían la casa de alegría. Ahora solo quedaba el silencio y la fiel compañía de Regina. «¿Sabe qué es lo que más me duele, Regina? Es pensar que pasé toda mi vida construyendo un legado para mi hijo, para que él nunca tuviera que enfrentar las dificultades que nosotros enfrentamos. Y ahora ese mismo legado se está convirtiendo en un veneno en nuestra relación. ¿Qué piensa hacer?» Cecilia se enderezó en la silla, y sus ojos recuperaron el brillo decidido que durante tanto tiempo
había caracterizado a la empresaria de éxito que fue. Voy a luchar por mi hijo, Regina, no por el dinero, no por la empresa, sino por Rodrigo. Necesito hacer que vea quién está realmente a su lado antes de que sea demasiado tarde. Regina sonrió, reconociendo en aquella determinación la fuerza que había levantado un imperio. Doña Cecilia Valcárcel podía ser mayor, pero su espíritu seguía siendo indomable. ¿Y cómo piensa hacerlo? Cecilia miró hacia el mar a lo lejos, donde los yates de Valcárcel astilleros navales surcaban las aguas en pruebas de rendimiento. Voy a invitarlos a un paseo en el Estrella del Mar, el yate más lujoso de nuestra flota. Un viaje solo para nosotros tres, como en los viejos tiempos. Allí, lejos de todo, tal vez consiga finalmente tener una conversación sincera con mi hijo. El sol finalmente desapareció en el horizonte, dejando el cielo en un degradado de azul y violeta. En la silenciosa mansión de la Zagaleta, una anciana acababa de trazar un plan para reconquistar lo más preciado de su vida, el amor de su hijo. En el piso 32 del edificio acristalado que albergaba la sede de Valcárcel Astilleros Navales en Madrid, Rodrigo observaba la vista panorámica de la ciudad a través de los ventanales de su despacho presidencial. Debajo de él, la ciudad pulsaba a su ritmo frenético, ajena a las preocupaciones que asolaban al empresario. En su mesa de caoba, proyectos de buques de última generación esperaban su aprobación, contratos internacionales exigían su firma, y decenas de correos electrónicos sin leer parpadeaban en su monitor. La puerta se abrió sin previo aviso. Solo una persona en toda la empresa se permitía tal libertad. El consejo lleva esperando 10 minutos, Rodrigo. Vanessa entró, impecable en su traje rojo, sus tacones altos marcando el ritmo de sus pasos decididos sobre el suelo de mármol. Rodrigo suspiró. Ya voy. No podemos permitirnos retrasos, no con los chinos pisándonos los talones. Vanessa se acercó ajustando la corbata de su marido. ¿Has revisado las cifras que te envié? Revisando las de siempre, amor. Pero no las entendí bien. ¿Por qué estamos reduciendo el presupuesto del Departamento de Innovación justo ahora? Los dedos de Vanessa vacilaron por un instante casi imperceptible. Es una reasignación estratégica. Necesitamos priorizar la producción para cumplir los plazos del contrato asiático. Sonrió, sus ojos calculadores enmascarados por una expresión de preocupación maternal. Pareces agotado. ¿Estás tomando los suplementos que te recomendé? Sí, pero no. Noto ninguna diferencia. Rodrigo cerró los ojos por un momento, intentando alejar la fatiga constante que lo acompañaba en los últimos meses. Hablé con mi madre ayer. La sonrisa de Vanessa se congeló. ¿Y cómo está? Bien, creo. La conversación fue breve. Rodrigo cogió su maletín. Pensé que podríamos ir a visitarla este fin de semana. ¿Este fin de semana? Imposible. Tenemos la cena benéfica de la fundación. Es crucial para nuestra imagen pública. Vanessa consultó su reloj de pulsera. Y el domingo tenemos un brunch con el ministro, ¿lo has olvidado? Podemos pasar por allí rápidamente el domingo por la tarde. Hace casi un mes que no veo a mi madre. Tu madre tiene a Regina, está bien acompañada. La voz de Vanessa se endureció. Además, ya sabes cómo está últimamente. En la última visita, empezó con esas historias sobre documentos desaparecidos, sobre gente entrando en la mansión por la noche. Sinceramente, estoy preocupada por su salud mental. No digas eso, está perfectamente lúcida. Amor, entiendo tu devoción, pero tenemos que ser realistas. Tu madre está envejeciendo y la soledad no ayuda. Ya he hablado con el doctor Pablo sobre aumentar su medicación. ¿Qué medicación? Por lo que sé, solo toma vitaminas. Vanessa esbozó una sonrisa complaciente. Suplementos con propiedades calmantes. Nada grave, solo para ayudarla a lidiar con la ansiedad. Antes de que Rodrigo pudiera preguntar más, su secretaria apareció en la puerta. Doctor Rodrigo, ya están todos en la sala de reuniones, y doña Cecilia está en la línea 2. El rostro de Vanessa se contrajo con irritación. La atendemos después de la reunión. Es el futuro de la empresa lo que está en juego ahora. Rodrigo vaciló mirando el teléfono.
Tu madre probablemente solo quiere saber cómo estás. Regina puede encargarse de eso. Vanessa lo tomó del brazo. Vamos, el consejo está esperando. Mientras era conducido fuera del despacho, Rodrigo lanzó una última mirada al teléfono, una punzada de culpa oprimiéndole el pecho. Pero Vanessa tenía razón. Los negocios no podían esperar. Su madre lo entendería. En la sala de reuniones, 10 hombres y 3 mujeres esperaban, todos impecablemente vestidos y con expresiones que mezclaban ansiedad e impaciencia. Vanessa ocupó su lugar a la derecha de Rodrigo, aunque oficialmente era solo directora de marketing. En la práctica todos sabían que ninguna decisión importante se tomaba sin su aprobación. Señoras y señores, gracias por su presencia, comenzó Rodrigo. Vayamos directos al grano. El contrato con China es el más grande en la historia de Valcárcel Astilleros Navales. Necesitamos garantizar que cada detalle sea impecable. Mientras Rodrigo dirigía la reunión, Vanessa observaba atentamente las reacciones de cada consejero. Su mirada se detuvo en Carlos Mendoza, el miembro más antiguo del consejo y amigo personal de Augusto Valcárcel. Era el único que ocasionalmente cuestionaba sus sugerencias, y eso la incomodaba profundamente. 2 horas después, cuando la reunión terminó, Vanessa interceptó a Carlos en el pasillo. Señor Mendoza, un momento. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. He notado su vacilación respecto a la reasignación presupuestaria. Carlos, un señor de pelo blanco y porte elegante, sostuvo la mirada de la mujer sin intimidarse. No es vacilación, doña Vanessa, es preocupación. Augusto siempre priorizó la innovación. Era el corazón de esta empresa. Los tiempos han cambiado, señor Mendoza. Necesitamos adaptarnos. La cuestión es, ¿adaptarnos a qué, exactamente? Carlos se ajustó las gafas. He observado cambios significativos en la gestión en los últimos años. Algunos de ellos me parecen distantes de la visión original de los Valcárcel. Vanessa dio un paso adelante, invadiendo sutilmente el espacio personal del consejero. Señor Mendoza, su lealtad a la antigua administración es admirable, pero quizás sea hora de considerar si sus contribuciones siguen siendo relevantes en el momento actual de la empresa. La amenaza velada flotó en el aire. Carlos, sin embargo, se mantuvo inquebrantable. Doña Vanessa, sirvo a esta empresa desde antes de que usted naciera. Vi a Cecilia y a Augusto construir un imperio basado en valores sólidos. Mi lealtad es a esos valores, no a personas o épocas. Hizo una pausa significativa. Y le sugiero que usted también reflexione sobre ello. Con un asentimiento educado, Carlos se alejó, dejando a Vanessa con una mirada fulminante que rápidamente se transformó en una sonrisa artificial cuando un grupo de ejecutivos pasó por el pasillo. De vuelta en el despacho presidencial, Rodrigo revisaba los últimos correos cuando Vanessa entró, visiblemente contrariada. ¿Qué ha pasado?, preguntó él. Nada importante. Se sentó frente a él. Rodrigo, tenemos que hablar de tu madre. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué pasa con ella? He recibido una llamada de Regina esta mañana. Tu madre está haciendo acusaciones graves contra mí. ¿Qué tipo de acusaciones? Le ha dicho a Regina que estoy intentando envenenarla con los suplementos, que estoy desviando dinero de la empresa a cuentas personales. Vanessa dejó escapar una lágrima perfectamente sincronizada. ¿Sabes cómo me he esforzado por cuidarla, por protegerla? Y esta es la gratitud que recibo. Rodrigo se pasó la mano por la cara, exhausto. Debe ser algún malentendido. Mamá jamás pensaría eso de ti. No es la primera vez, Rodrigo. ¿Recuerdas cuando acusó a nuestro contable de falsificar los libros? ¿Y cuando dijo que yo había prohibido a los empleados atender sus llamadas? Vanessa se levantó, caminando por la sala con agitación teatral. Entiendo que está envejeciendo, que se siente sola, pero estas paranoias están afectando a nuestra familia, a nuestro matrimonio, y ahora pueden afectar a la empresa si empieza a difundir estas historias. Rodrigo se sintió dividido. Conocía a su madre como una mujer racional, siempre ponderada.
Pero en las últimas visitas, de hecho, parecía más desconfiada. Hacía comentarios extraños sobre documentos alterados y decisiones tomadas sin su consulta. ¿Qué sugieres?, preguntó finalmente. Necesitamos considerar una supervisión más cercana. Quizás Regina no sea suficiente. Vanessa vaciló como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. Hay excelentes residencias para mayores, con atención médica 24 horas. ¿Una residencia de ancianos? ¿Hablas en serio? Rodrigo se levantó, indignado. Mi madre jamás saldría de la mansión. Ese lugar es su vida. Estoy pensando en su bienestar, amor. La mansión es enorme, llena de escaleras, lejos de hospitales. Si algo sucediera... No, Vanessa, eso está fuera de toda discusión. El teléfono sonó, interrumpiendo la discusión. Rodrigo contestó todavía visiblemente contrariado. «Doctor Rodrigo, soy Regina. Su madre me ha pedido que le avise de que ha llamado a su apartamento y ha dejado un mensaje en el contestador. Es sobre una invitación para el fin de semana». «¿Qué invitación, Regina?» «Quiere llevarlos a un paseo en el yate nuevo, el Estrella del Mar. Ha dicho que es importante, que necesita hablar con ustedes lejos del ajetreo de la ciudad». Rodrigo miró a Vanessa, que se había acercado para escuchar la conversación. «Dile que la llamaré más tarde para confirmar, Regina. Gracias». Al colgar, Vanessa ya sonreía entusiasmada. ¿Un paseo en el Estrella del Mar? ¿Ese yate de 50 millones que acaba de ser votado? Su tono cambió por completo. Me parece una idea estupenda. Podría incluso invitar a algunos periodistas a hacer una pequeña cobertura para la revista náutica. Mi madre ha dicho que quiere hablar con nosotros, no hacer un evento de marketing. Claro, claro. La familia es lo primero. Vanessa se corrigió rápidamente. Solo pensé que sería una oportunidad, pero tienes razón, aceptemos la invitación. Rodrigo observó el cambio repentino en la actitud de su esposa. Hacía pocos minutos hablaba de enviar a su madre a una residencia de ancianos. Ahora parecía entusiasmada con la idea de pasar el fin de semana con ella. Pensé que teníamos la cena benéfica y el brunch con el ministro, comentó desconfiado. Puedo reorganizar la agenda. La familia es la prioridad, ¿no es así? Vanessa se acercó, besándolo suavemente. Tu madre rara vez hace invitaciones. Son de este tipo. Debe ser algo importante. Mientras Vanessa salía del despacho para reorganizar la agenda, Rodrigo permaneció pensativo. El cambio de comportamiento de su esposa era intrigante, por decirlo menos. Por un momento, consideró llamar a su madre y preguntarle directamente cuál era el asunto tan importante que quería discutir. Pero la pila de documentos en su mesa y el cansancio acumulado lo disuadieron. Fuera lo que fuese, podía esperar hasta el fin de semana. En el lujoso confort de la Estrella del Mar, tendrían tiempo para hablar con calma, lejos de las distracciones. Quizás incluso podría usar la oportunidad para calmar los ánimos entre su madre y Vanessa, aclarar los malentendidos, restaurar la armonía familiar. Poco sabía Rodrigo que, mientras él soñaba con la reconciliación, otros engranajes ya estaban en movimiento. En su despacho particular, Vanessa tecleaba frenéticamente en su portátil, investigando sobre herencias, sucesión empresarial e informes médicos de incapacidad mental. En el lujoso ático que compartía con Rodrigo, un contestador automático parpadeaba con el mensaje no escuchado de doña Cecilia, un mensaje que jamás llegaría a oídos de su hijo. Y en la mansión de la Zagaleta, una anciana se preparaba para lo que podría ser su última oportunidad de salvar no solo su legado, sino el alma de su único hijo. La mañana del sábado amaneció con un cielo perfectamente azul sobre Puerto Banús. El Estrella del Mar, con sus 72 metros de eslora, relucía bajo el sol malagueño, sus líneas elegantes y su diseño innovador atrayendo miradas de admiración de los transeúntes. Era la joya de la corona de Valcárcel Astilleros Navales, un testimonio del talento y la visión que habían transformado una pequeña empresa familiar en un gigante del sector. Cecilia llegó temprano, acompañada por Regina. La anciana vestía un conjunto de lino, azul marino y un sombrero de ala ancha que la protegía del sol.
A pesar de su apariencia frágil, caminaba con la postura erguida y la barbilla alta que siempre la habían caracterizado. —¿Está nerviosa, doña Cecilia? —preguntó Regina mientras la ayudaba a subir por la pasarela de acceso. —Un poco —admitió la señora—, pero es necesario. Necesito tener esta conversación con Rodrigo, lejos de las interferencias de Vanessa. En el mar seremos solo nosotros tres, sin secretarias, sin llamadas, sin distracciones. El capitán Fernando Almeida, que comandaba embarcaciones de los Valcárcel desde hacía más de 20 años, la recibió con una respetuosa reverencia. —Doña Cecilia, es un honor tenerla a bordo. El señor Augusto estaría orgulloso de ver esta embarcación. —Gracias, Fernando. Augusto siempre decía que eras el mejor capitán de España. Cecilia miró a su alrededor, admirando los lujosos detalles del yate. —Quiero que este paseo sea especial. ¿Todo según lo acordado? —Sí, señora. Ruta definida hacia Formentera. Tripulación reducida según lo solicitado. Y el chef ha preparado el menú que usted especificó. Estaremos listos para zarpar en cuanto lleguen su hijo y su nuera. Regina ayudó a Cecilia a acomodarse en la cubierta principal, donde una mesa, elegantemente dispuesta, esperaba para el desayuno. La anciana abrió su bolso y sacó un sobre lacrado. —Regina, si algo sucediera... Vaciló eligiendo las palabras. —Si este paseo no sale como está planeado, quiero que le entregues esto al doctor Carlos Mendoza. Solo a él, ¿entendido? Regina cogió el sobre con expresión preocupada. —Me está asustando. ¿Qué podría pasar? —Probablemente nada, pero aprendí de Augusto a tener siempre un plan B. Cecilia sonrió, intentando tranquilizar a la cuidadora. —Ahora vete, amiga mía. Disfruta de tu fin de semana libre. El lunes hablamos. A regañadientes, Regina se despidió y bajó por la pasarela, mirando hacia atrás varias veces antes de alejarse finalmente. Cecilia la observó hasta que desapareció entre los transeúntes del puerto deportivo. Media hora después, un coche deportivo aparcó cerca del muelle. Vanessa fue la primera en salir, deslumbrante con un vestido blanco que contrastaba con su bronceado perfectamente cultivado. Grandes gafas de sol ocultaban sus ojos y un sombrero de paja complementaba su aspecto de socialité. Rodrigo venía justo detrás, cargando una pequeña maleta. —¡Mamá! —exclamó al ver a Cecilia en la cubierta. Subió rápidamente la pasarela y la abrazó con genuino afecto. —Hijo mío, qué bien que hayáis podido venir. Cecilia sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos, estudiando sus facciones. —Pareces cansado. —Es solo trabajo, mamá. Estamos en una fase intensa con el contrato chino. Vanessa se acercó, exhibiendo su sonrisa ensayada. —Doña Cecilia, qué idea tan maravillosa este paseo. El Estrella del Mar es simplemente espectacular. —Gracias, Vanessa. Cecilia mantuvo la cordialidad, aunque sus ojos permanecían vigilantes. Pensé que sería bueno pasar un tiempo juntos, lejos de teléfonos y reuniones. Absolutamente, la familia lo es todo, ¿no es así? Vanessa dio una vuelta, admirando el yate. Este diseño es revolucionario. Las revistas de arquitectura naval no paran de elogiarlo. Fue el último proyecto que Augusto aprobó antes de... Cecilia hizo una pausa. Él siempre decía que construíamos barcos no solo para transportar personas, sino para transportar sueños. Rodrigo sonrió al oír la frase que su padre tanto repetía. Por un momento, Cecilia vislumbró en su hijo al niño que un día fue sensible, atento, conectado con los valores de la familia. El capitán Fernando anunció que estaban listos para zarpar. Lentamente, el magnífico yate se alejó del puerto, deslizándose por las aguas del Mediterráneo en dirección a mar abierto. Durante el desayuno servido en Minotis, la cubierta, la conversación fluyó de manera superficial, con Rodrigo comentando los nuevos proyectos de la empresa, Vanessa hablando de las obras benéficas que patrocinaba, y Cecilia escuchando más que hablando, observando atentamente la dinámica entre su hijo y su nuera. «El desayuno está delicioso, mamá. Parece el que tú misma preparabas cuando era pequeño», comentó Rodrigo, probando un brioche.
Le pedí al chef que siguiera la receta de la familia. Cecilia sonrió. ¿Recuerdas cómo te levantabas temprano los fines de semana solo para desayunar conmigo y con tu padre en el jardín? ¿Cómo podría olvidarlo? Era el mejor momento de la semana. Vanessa consultó discretamente el móvil bajo la mesa, disimulando a duras penas su desinterés por la nostalgia familiar. Querido, cuéntale a tu madre sobre el premio de sostenibilidad que la empresa ganó el mes pasado. La mañana avanzó con el yate navegando a lo largo de la Costa del Sol, pasando por playas paradisíacas e islas verdes. Después del almuerzo, Vanessa se retiró para responder a algunos correos urgentes, dejando a madre e hijo finalmente a solas en la proa del barco. «Hijo», comenzó Cecilia, su voz suave pero decidida, «necesitamos hablar de asuntos importantes». Rodrigo asintió, sintiendo que el verdadero propósito del paseo estaba a punto de ser revelado. «Me estoy haciendo vieja, Rodrigo. No sé cuánto tiempo más me queda y hay decisiones que deben tomarse». «Mamá, no hables así. Estás fuerte, sana». «Realista, hijo. Estoy siendo realista». Cecilia tomó la mano de su hijo. «He estado observando la empresa, los cambios de dirección, las nuevas políticas. Algunas de ellas me preocupan». «¿Qué tipo de cambios?» «La reducción en el sector de innovación, por ejemplo. Tu padre siempre decía que era el corazón de Valcárcel. Los recortes en el programa de capacitación de jóvenes ingenieros. El despido de empleados antiguos leales». Cecilia hizo una pausa, evaluando la reacción de su hijo. Rodrigo parecía genuinamente sorprendido. «Mamá, son ajustes necesarios para competir en el mercado global. Los tiempos han cambiado». «Los tiempos siempre cambian, hijo. Los valores no deberían». Cecilia respiró hondo. «Pero no es solo sobre la empresa de lo que quiero hablar. Es sobre ti, sobre nosotros, sobre el legado que tu padre y yo construimos». En ese momento, Vanessa reapareció como si tuviera un radar para conversaciones importantes. «Espero no interrumpir». «De hecho», dijo Cecilia con una firmeza inusual, «estábamos teniendo una conversación privada». «Oh, disculpa». Vanessa fingió vergüenza, pero no hizo ademán de retirarse. «Es que hemos avistado delfines al otro lado. Pensé que os gustaría verlos». Rodrigo, siempre sensible a la tensión entre las dos mujeres de su vida, se levantó. «¿Podemos continuar la conversación después, mamá? Vamos a ver los delfines». Cecilia disimuló su frustración y asintió. Una vez más, Vanessa había logrado interferir en el momento crucial. Mientras caminaban hacia el otro lado de la cubierta, la anciana se dio cuenta de que necesitaría ser más directa, más asertiva, si quería tener alguna oportunidad de llegar a su hijo. Por la tarde, mientras Rodrigo dormitaba en una tumbona, agotado por la intensa semana de trabajo, Cecilia observaba el mar, perdida en sus pensamientos. No notó la silenciosa aproximación de Vanessa. «Bonita vista, ¿verdad, doña Cecilia?» La voz melosa de su nuera la sobresaltó. «Sí, muy bonita». Cecilia se enderezó, instantáneamente en guardia. «Sabe, siempre la he admirado». Vanessa se sentó junto a su suegra. La manera en que construyó un imperio junto a Augusto, cómo crió a Rodrigo para ser el hombre increíble que es hoy. «Gracias», respondió Cecilia, desconfiada del repentino elogio. «Rodrigo me ha contado que quería discutir asuntos importantes hoy». Vanessa se quitó las gafas de sol mirando a su suegra directamente. ¿Sería sobre la empresa? ¿O quizás sobre el testamento? La pregunta directa pilló a Cecilia por sorpresa. «Mis asuntos personales me conciernen solo a mí y a mi hijo. Pero yo soy familia ahora, ¿no?». La sonrisa de Vanessa no alcanzaba sus ojos fríos. «Y como familia, me preocupo por su bienestar, por sus decisiones. Tengo plena capacidad para tomar mis propias decisiones, Vanessa». «Claro que sí», la nuera soltó una risa ligera, aunque Regina ha comentado que últimamente está un poco confundida, olvidando cosas, teniendo ideas extrañas. Regina jamás diría algo así. Cecilia sintió crecer la ira. «Trabaja para mí desde hace 8 años y tiene mi total confianza». «La gente cambia, doña Cecilia.
especialmente cuando hay incentivos adecuados. Vanessa se inclinó bajando la voz. Debería considerar una residencia de mayores, un lugar tranquilo, con asistencia médica. Rodrigo y yo podríamos visitarla todos los meses. Para que puedas administrar mis bienes libremente. ¿Tomar decisiones por la empresa sin mi interferencia? Cecilia no se intimidó. Conozco tus intenciones, Vanessa. Siempre las he conocido. La sonrisa artificial de Vanessa desapareció. Usted no sabe nada sobre mí. Sé más de lo que imaginas. Sé sobre las reuniones secretas con el abogado de la familia, sobre los documentos alterados, sobre las transferencias no autorizadas. Cecilia mantuvo la voz firme, aunque su corazón latía aceleradamente. Y sé que has estado envenenando a mi hijo en mi contra, manipulándolo, aislándolo. Por un instante, Vanessa pareció desconcertada, pero pronto recuperó la compostura. Son acusaciones graves, doña Cecilia. El tipo de acusación que podría llevar a alguien a cuestionar su salud mental. Tengo pruebas, Vanessa, y no solo las tengo yo. Un tenso silencio se instaló entre las dos mujeres. Viento marino agitaba sus cabellos mientras se miraban, dos fuerzas opuestas unidas solo por el amor, verdadero o interesado, por Rodrigo. Finalmente, Vanessa habló. ¿Qué piensa hacer exactamente? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, proteger a mi hijo y el legado de nuestra familia. Cecilia se irguió, sorprendiendo a su nuera con su súbita energía. Voy a cambiar mi testamento. Toda mi fortuna personal y mis acciones en la empresa se destinarán a obras sociales, proyectos que realmente importan, que marcan la diferencia en la vida de las personas, no meros eventos para inflar el ego de las socialites. El rostro de Vanessa palideció visiblemente. No puede estar hablando en serio. Nunca he hablado tan en serio en toda mi vida. Cecilia caminó hacia el camarote principal, deteniéndose solo para añadir. Rodrigo seguirá siendo presidente de la empresa, pero bajo la supervisión de un consejo que garantizará que se preserven los valores originales de los Valcárcel. En cuanto al dinero, él tiene suficiente. Lo que necesita es liberarse de tu influencia tóxica. Vanessa agarró el brazo de Cecilia con una fuerza sorprendente. No voy a permitirlo. He trabajado demasiado duro. He esperado demasiado tiempo. ¿Trabajado? Cecilia rió sin humor. El único trabajo que has tenido ha sido manipular a mi hijo y planear cómo apoderarte de lo que no te pertenece. El sonido de unos pasos interrumpió la discusión. Rodrigo se acercaba, todavía somnoliento de su siesta. ¿Está todo bien por aquí?, preguntó, notando la evidente tensión entre ambas. Perfectamente, querido. Vanessa se recompuso al instante, soltando el brazo de Cecilia y forzando una sonrisa. Tu madre me estaba contando precisamente sus planes para el futuro, planes muy interesantes. La mirada que lanzó a Cecilia contenía una amenaza silenciosa que no pasó desapercibida para la anciana. Cecilia comprendió que la situación había escalado peligrosamente. Lo que había comenzado como un intento de reconciliación con su hijo se había transformado en una declaración de guerra abierta contra su nuera. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo y el mar de tonos anaranjados. El Estrella del Mar navegaba en aguas tranquilas, aparentemente sereno. Pero en su interior, una tormenta estaba a punto de desatarse. La cena se sirvió en la cubierta principal del Estrella del Mar, bajo un cielo salpicado de estrellas. La tripulación había preparado una mesa elegante con velas, flores y la mejor porcelana de la embarcación. El chef, siguiendo las instrucciones específicas de Cecilia, preparó los platos favoritos de Rodrigo: entrante de gambas al pil-pil, paella de marisco como plato principal y flan de huevo de postre, el mismo menú de las celebraciones familiares de su infancia. Vanessa estaba inquietantemente silenciosa, consultando el móvil cada pocos minutos, mientras Cecilia y Rodrigo conversaban sobre viejos recuerdos, proyectos futuros y las transformaciones de Marbella a lo largo de los años.
¿Recuerdas, hijo, aquel pequeño yate que tu padre compró cuando tenías 10 años? Cecilia sonrió, sirviéndose una copa de vino blanco. ¿El Esperanza? ¿Cómo? ¿Podría olvidarlo? Rodrigo rió. Papá me dejó pilotar por primera vez y casi choco contra las rocas de Gibraltar. Augusto estaba tan orgulloso de ti aún así. Cecilia miró a su hijo con ternura. Decía que tenías un instinto natural para el mar, como todos los Valcárcel. Hablando de los Valcárcel, interrumpió Vanessa guardando finalmente el móvil. He oído rumores de que Astilleros Fisher está intentando fichar a nuestro ingeniero jefe, Eduardo Martínez. Eduardo jamás nos dejaría, respondió Rodrigo frunciendo el ceño. Lleva con nosotros más de 15 años. La gente cambia sus lealtades cuando el precio es el adecuado. Vanessa se encogió de hombros, lanzando una mirada significativa a Cecilia. Nadie es insustituible al fin y al cabo. Cecilia captó la indirecta, pero eligió ignorarla. Esta noche era para reconectar con su hijo, no para entrar en enfrentamientos innecesarios con su nuera. Hijo, ¿recuerdas lo que tu padre siempre decía sobre la empresa? Rodrigo sonrió, nostálgico. Que no construíamos solo barcos, construíamos sueños. Exacto. Y que nuestro mayor activo no eran los astilleros ni los contratos, sino las personas, los empleados que crecieron con nosotros, las familias que ayudamos a sustentar. Cecilia hizo una pausa, observando atentamente a su hijo. Tu padre estaría orgulloso de cómo has expandido la empresa, pero quizás preocupado por algunos de los cambios recientes. ¿Qué cambios, mamá? Rodrigo parecía genuinamente curioso. Los despidos masivos en el sector de investigación, el fin del programa de becas para jóvenes ingenieros, la sustitución de empleados antiguos por subcontratados con menos derechos y garantías. Rodrigo pareció sorprendido. Esas decisiones se presentaron al Consejo como necesarias para mantener la competitividad. Los informes mostraban... Los informes pueden manipularse, hijo, interrumpió Cecilia amablemente. Los números pueden contar cualquier historia que queramos que cuenten. Vanessa carraspeó, visiblemente incómoda. Creo que los asuntos empresariales deberían discutirse en la empresa, no durante una cena familiar. Es precisamente de familia de lo que quiero hablar, respondió Cecilia, sin apartar los ojos de su hijo. Rodrigo, ¿recuerdas el plan original de tu padre para la sucesión de la empresa? Antes de que Rodrigo pudiera responder, Vanessa se levantó bruscamente. Con permiso, necesito hacer una llamada urgente. Mientras su nuera se alejaba, Rodrigo se volvió hacia su madre, intrigado. ¿Qué plan, mamá? Papá siempre dijo que yo asumiría la presidencia cuando estuviera listo. Sí, pero con la supervisión de un consejo familiar durante los primeros 5 años. Y con la condición de que preservaras los valores fundamentales de la empresa. Cecilia se inclinó bajando la voz. Tu padre temía que el poder y el dinero pudieran corromper incluso las mejores intenciones. Por eso estableció salvaguardas. Nunca he oído hablar de eso. Porque el testamento fue alterado, hijo, no por mí ni por tu padre. Los ojos de Rodrigo se abrieron de par en par al comprender. ¿Estás insinuando que Vanessa? No estoy insinuando nada. Tengo pruebas. Cecilia sacó un pequeño pendrive de su bolsillo. Aquí hay copias de los documentos originales, grabaciones de conversaciones, transferencias bancarias sospechosas. Carlos Mendoza me ayudó a reunirlo todo. Rodrigo cogió el pendrive, aturdido. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque voy a cambiar mi testamento, hijo. El lunes iré al notario para oficializar mi decisión de donar la mayor parte de mi fortuna personal a proyectos sociales. Cecilia tomó las manos de su hijo. No por falta de amor hacia ti, sino por amor a todo lo que construimos. Ese dinero debe servir a un propósito mayor. Mamá, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que he hecho esto para protegerte, para proteger nuestro legado. Rodrigo parecía en conflicto procesando las revelaciones, pero las acusaciones contra Vanessa son graves. Necesito ver esas pruebas, hablar con ella. Por supuesto, solo te pido que mantengas la mente abierta
y confíes en tus instintos. Cecilia apretó las manos de su hijo. Eres hijo de Augusto Valcárcel. Llevas su discernimiento en la sangre. En ese momento, Vanessa regresó, su rostro una máscara de preocupación. Disculpad la interrupción. Era por mi madre, no se encuentra bien. Cecilia notó que, a pesar de la supuesta preocupación, Vanessa parecía extrañamente tranquila, casi calculadora. Espero que no sea nada grave, comentó Cecilia estudiando la reacción de su nuera. Probablemente solo sea la tensión alta. Vanessa sonrió tensa. ¿Qué me he perdido de la conversación? Estábamos hablando del futuro, respondió Rodrigo, guardando discretamente el pendrive en el bolsillo. Sobre decisiones importantes que hay que tomar. Parece serio. Vanessa forzó una risa ligera. ¿Más vino alguien? Después de la cena, el trío se dispersó por el yate. Rodrigo se retiró al camarote principal, alegando que necesitaba revisar algunos documentos. Cecilia permaneció en la cubierta, observando las estrellas y el reflejo de la luna sobre el mar. Vanessa, inquieta, circulaba por la embarcación, haciendo llamadas en voz baja y comprobando constantemente los mensajes en su móvil. Hacia la medianoche, cuando la tripulación ya se había retirado, dejando solo al capitán y a un vigilante al mando, Cecilia oyó unos pasos que se acercaban. Era Vanessa, sosteniendo 2 copas de vino. «Pensé que te gustaría tener compañía», dijo la nuera, ofreciéndole una de las copas. «Es una noche preciosa». Cecilia aceptó el vino con cautela. «Gracias. Sabe, doña Cecilia, creo que empezamos con mal pie». Vanessa se sentó junto a su suegra. «Tenemos más en común de lo que imagina». «Ah, sí, claro. Ambas queremos a Rodrigo. Ambas queremos lo mejor para él». Vanessa hizo una pausa. «Y ambas entendemos el valor del imperio que usted y Augusto construyeron». Cecilia observó el líquido en su copa, sin beber. «Hay una diferencia fundamental entre nosotras, Vanessa. Yo veo este imperio, como lo llamas, como un medio para hacer el bien, para crear oportunidades, no como un fin en sí mismo. Visiones diferentes, simplemente». Vanessa dio un sorbo a su vino. «¿No va a beber? La verdad es que no tengo sed». Cecilia colocó la copa sobre la mesita cercana. «Vanessa, dejémonos de rodeos. ¿Qué estás haciendo? Sé lo de los documentos alterados, las transferencias, las mentiras que le cuentas a mi hijo». El rostro de Vanessa se endureció. «No sabe nada. Sé lo suficiente para detenerte». Cecilia mantuvo la voz tranquila, aunque su corazón latía aceleradamente. «El lunes todo saldrá a la luz. Mi abogado ya está preparado». «¿El lunes?» Vanessa rió, un sonido frío y sin humor. «¿De verdad cree que va a conseguir llegar hasta entonces?» Un escalofrío recorrió la espalda de Cecilia. «¿Me estás amenazando, Vanessa?» «Estoy siendo realista». Vanessa se acercó, su voz un susurro helado. «Los accidentes ocurren, doña Cecilia, especialmente con personas mayores en alta mar. Mi hijo jamás creería que fue un accidente. Mi marido cree lo que yo le hago creer». La sonrisa de Vanessa era depredadora. «Ya piensa que usted se está volviendo senil, confusa. Cuando le cuente cómo estaba usted desorientada, tambaleándose por la cubierta en mitad de la noche». Cecilia sintió un frío en la espalda al darse cuenta del alcance del plan de Vanessa. «No te saldrías con la tuya». «¿Quién dice que no?» Vanessa se inclinó, sus ojos brillando con una confianza perturbadora. «Lo tengo todo planeado, doña Cecilia. Cada detalle». La viuda devastada por la pérdida de su querida suegra, la nuera dedicada que asume los negocios de la familia para ahorrarle sufrimiento al marido traumatizado, la benefactora que crea una fundación en memoria de la ilustre Cecilia Valcárcel. «Mientras desvías el dinero a tus propias cuentas». Cecilia negó con la cabeza. «Eres más transparente de lo que crees. Y usted es más ingenua de lo que parece». Vanessa se levantó. «¿Sabe por qué acepté tan fácilmente este paseo? Porque es la oportunidad perfecta. Aislados, lejos de testigos inconvenientes, solo yo, usted y el océano profundo». Cecilia también se irguió, sorprendiendo a su nuera con su postura firme.
¿De verdad crees que vendría a este yate sin precauciones? ¿Que no he dejado pruebas, cartas, grabaciones con personas de confianza? ¿Que Regina no está lista para actuar a la menor señal de que algo me ha sucedido? Por un instante Vanessa pareció dudar, pero pronto su rostro recuperó la expresión de cruel confianza. No importa. Afrontaré las consecuencias. Siempre lo he hecho. Se acercó peligrosamente. Pero usted, doña Cecilia, no estará aquí para verlo. En ese momento, el sonido de una puerta abriéndose interrumpió la conversación. Era Rodrigo, pálido como un fantasma, sosteniendo el pendrive en una mano y su portátil en la otra. Entonces es verdad, su voz temblaba. Todo lo que dijo mi madre es verdad. Vanessa se giró sorprendida. Rodrigo, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas durmiendo. Estaba revisando los archivos que mamá me dio. Rodrigo avanzó con los ojos fijos en su esposa. He visto los documentos adulterados. He oído las grabaciones de tus conversaciones con el falsificador. He visto los extractos bancarios de las cuentas secretas en las Islas Caimán. Querido, ¿puedo explicarlo? Vanessa intentó acercarse, pero Rodrigo retrocedió. ¿Explicar cómo manipulaste el testamento de mi padre? ¿Cómo has estado desviando dinero de la empresa durante años? ¿Cómo planeaste meter a mi madre en una residencia en contra de su voluntad? La voz de Rodrigo crecía en indignación. O quizás quieras explicar lo que acabas de decir sobre accidentes en alta mar. El rostro de Vanessa se transformó. Toda la pretensión de amor y preocupación desapareció, revelando a la mujer fría y calculadora que Cecilia siempre supo que existía bajo la máscara. «Eres tan patético como tu padre», escupió Vanessa. «Siempre con tus principios, tu ética, tu obsesión con hacer el bien. ¿Sabes cuánto dinero hemos perdido con esos proyectos sociales idiotas? ¿Con los programas de beneficios para empleados? ¿Con las becas para estudiantes pobres?» «No perdimos dinero», rebatió Rodrigo. «Invertimos en personas». «Personas», Vanessa rió amargamente. «Las personas son reemplazables. El dinero es lo que importa. El poder es lo que importa. Y no voy a permitir que una vieja senil y un marido débil me impidan conseguir lo que merezco». En un movimiento rápido y desesperado, Vanessa avanzó hacia Cecilia. Rodrigo, al darse cuenta de la intención de su esposa, intentó interceptarla, pero resbaló en el suelo mojado de la cubierta. Vanessa alcanzó a la anciana y con una fuerza sorprendente la empujó hacia la borda del yate. «¡Mamá!», gritó Rodrigo, horrorizado. Cecilia sintió el impacto, luego el vacío y entonces el choque helado del agua envolviendo su cuerpo. Lo último que vio antes de sumergirse fue el rostro de su hijo, una máscara de terror e incredulidad, mientras Vanessa lo sujetaba, impidiéndole saltar tras su madre. La oscuridad del océano la envolvió, implacable y profunda, mientras el Estrella del Mar continuaba su curso, ahora llevando solo a 2 de las 3 personas que habían iniciado aquel viaje. El agua helada envolvió a Cecilia como un abrazo implacable. El impacto inicial la dejó desorientada, pero décadas viviendo cerca del mar le habían enseñado a no entrar en pánico. Manteniendo la calma que siempre la había caracterizado en los momentos de crisis, luchó contra el peso de su ropa y la fuerza de la corriente, buscando la superficie. Cuando finalmente emergió, jadeante, vio el Estrella del Mar ya distante, sus luces disminuyendo en la oscuridad de la noche. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz fue engullida por el rugido de las olas y el viento que comenzaba a intensificarse. Por un momento, sintió que la desesperación se apoderaba de ella, pero pronto la apartó. No es así como Cecilia Valcárcel termina su historia, pensó, decidida. A pesar de sus 75 años, su cuerpo se mantenía resistente gracias a la natación diaria que practicaba religiosamente. Comenzó a nadar lentamente, ahorrando energía, consciente de que su supervivencia dependía de mantenerse a flote el mayor tiempo posible. El agua estaba fría, pero no letalmente helada, una pequeña bendición en las aguas del Mediterráneo. Mientras luchaba contra las olas, su mente se volvía hacia su hijo.
La mirada de horror en el rostro de Rodrigo al verla caer permanecía vívida en su memoria. Él sabía la verdad ahora. Había visto la verdadera cara de Vanessa. ¿Pero estaría a salvo? ¿Qué haría su nuera al darse cuenta de que su plan había sido descubierto? A kilómetros de allí, en el Estrella del Mar, se había instalado el caos. Rodrigo, recuperándose del shock inicial, luchaba contra Vanessa, que intentaba impedirle alertar a la tripulación. «Mi madre se ha caído. Tenemos que volver», gritaba él, intentando alcanzar el interfono que lo conectaría con el puente de mando. «Rodrigo, sé racional». Vanessa le sujetaba el brazo con una fuerza sorprendente. «Se cayó hace minutos. Con esa edad, en esta agua, a esta hora, es imposible encontrarla. No voy a abandonar a mi madre». Rodrigo consiguió zafarse, corriendo hacia la cubierta superior donde estaría el capitán Fernando. Vanessa lo siguió, su rostro contraído en una mezcla de rabia y desesperación. «Piensa, Rodrigo, si volvemos e iniciamos una búsqueda, habrá una investigación. Preguntas. Querrán saber cómo una mujer experimentada como tu madre simplemente se cayó del yate». Rodrigo se detuvo, volviéndose para encarar a su esposa con una mirada que mezclaba incredulidad y repulsión. «¿Estás sugiriendo de verdad que abandonemos a mi madre a su suerte para protegerte a ti? Para protegernos. Tú también estarás implicado. ¿Quién creerá que no tuviste nada que ver después de todas las acusaciones que ella hizo contra nosotros?» «Contra ti», corrigió Rodrigo, su rostro endureciéndose. «Las acusaciones eran contra ti, Vanessa, y eran todas ciertas, ¿no es así?» Vanessa se dio cuenta de su error demasiado tarde. La máscara de preocupación se desmoronó, revelando a la calculadora que había detrás. Iba a arruinarlo todo. Años de trabajo, de planificación. Iba a donar nuestra fortuna a extraños. «Su fortuna», enfatizó Rodrigo, cada palabra cargada de desprecio. «Nunca fue nuestra, Vanessa. Nunca fue tuya». Sin esperar respuesta, Rodrigo corrió al puente de mando, donde encontró al capitán Fernando. «Hombre al agua, mi madre se ha caído. Tenemos que volver inmediatamente». El capitán, un hombre experimentado y leal a la familia Valcárcel durante décadas, no perdió tiempo en preguntas. Inmediatamente invirtió el rumbo del yate y activó la alarma de emergencia, movilizando a la pequeña tripulación para una operación de búsqueda y rescate. «¿Cuánto tiempo hace que se cayó, doctor Rodrigo?», preguntó Fernando, accionando ya la radio para comunicar la emergencia a Salvamento Marítimo. «No lo sé con certeza. 5, quizás 10 minutos». Rodrigo se pasó las manos por el pelo desesperado. «Dios mío, puede estar en cualquier parte de este océano». «Su madre es fuerte, señor, y conoce el mar. Si alguien puede sobrevivir, es doña Cecilia». Fernando intentaba tranquilizarlo mientras coordinaba la búsqueda. «Usaremos los focos y seguiremos el patrón de búsqueda en espiral. La corriente en esta zona es predecible. Podemos calcular hacia dónde puede haber sido arrastrada». Vanessa apareció en la puerta del puente, su expresión ahora una máscara de preocupación fabricada. «¿Alguna noticia? ¿Podemos ayudar de alguna manera?». La mirada que Rodrigo le lanzó estaba cargada de tanto odio que ella retrocedió instintivamente. «Aléjate de mí», siseó él. «Si algo le pasa a mi madre, me aseguraré de que lo pagues». La búsqueda prosiguió durante horas. El Estrella del Mar navegaba en círculos cada vez más grandes, sus potentes focos cortando la oscuridad, mientras la tripulación escudriñaba las aguas en busca de cualquier señal de Cecilia. Salvamento Marítimo había sido alertado y prometió enviar embarcaciones de rescate en cuanto fuera posible, pero el mal tiempo que comenzaba a formarse dificultaría la operación. Rodrigo permanecía en la cubierta, con los ojos ardiendo de tanto fijar el océano oscuro, negándose a rendirse, negándose a aceptar la posibilidad de que pudiera ser demasiado tarde. En su mente, repasaba obsesivamente los últimos días, las señales que había ignorado, las manipulaciones de Vanessa que había aceptado sin cuestionar. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo justo delante de sus narices?
Los recuerdos lo atormentaban. Su madre intentando hablar sobre preocupaciones con la empresa, siendo sistemáticamente interrumpida por Vanessa. Documentos importantes que desaparecían misteriosamente. Empleados leales siendo despedidos sin una explicación convincente. «Vamos a encontrarla», murmuraba para sí mismo como un mantra. «Tenemos que encontrarla». Mientras tanto, a kilómetros de allí, Cecilia continuaba su lucha solitaria contra el océano. Había perdido la noción del tiempo, pero calculaba que llevaba en el agua al menos 2 horas. Sus músculos le dolían y el cansancio comenzaba a vencer su determinación. La hipotermia, incluso en aguas mediterráneas, era un riesgo real después de tanto tiempo de exposición. Fue entonces cuando avistó una luz a lo lejos. Al principio, pensó que era una alucinación causada por el agotamiento, pero la luz persistió acercándose. Era el faro de una pequeña embarcación de pesca. Reuniendo sus últimas fuerzas, Cecilia gritó y agitó los brazos, intentando llamar la atención de los pescadores. Por un momento terrible, pensó que no la habían visto, que la embarcación pasaría de largo, llevándose consigo su última esperanza. Pero entonces, la luz cambió de dirección, volviéndose hacia ella. «Hay alguien en el agua», oyó gritar a una voz. «Rápido, coged el aro». Minutos después, unas manos fuertes la subían a la seguridad de un simple barco de pesca. Cecilia se derrumbó en la cubierta de madera, temblando violentamente pero viva. Su visión estaba borrosa, su conciencia se desvanecía, pero aún pudo susurrar un agradecimiento antes de que la oscuridad la envolviera. «Dios mío, es una señora mayor», exclamó Joaquín, el joven pescador que la había ayudado a subir. «¿Cómo ha llegado hasta aquí, en medio del mar, a estas horas?» «No lo sé, pero tiene hipotermia», respondió Antonio, el mayor y más experimentado de los 3 pescadores. «Tenemos que calentarla y llevarla a tierra firme lo más rápido posible». Mientras los pescadores se movían para cuidar de Cecilia, envolviéndola en mantas y ofreciéndole sorbos de una bebida caliente, el Estrella del Mar continuaba su búsqueda infructuosa. El amanecer encontró a Rodrigo todavía en 1900, la cubierta, devastado por el agotamiento y la desesperación, negándose a aceptar lo que la tripulación y salvamento marítimo, que finalmente había llegado para ayudar, comenzaban a sugerir, que quizás era hora de transformar la operación de rescate en recuperación. «No voy a rendirme», insistía él, con la voz ronca de tanto gritar el nombre de su madre durante la noche. «Está viva, sé que lo está». Vanessa se mantenía a una distancia segura, fingiendo compartir la aflicción de su marido, mientras enviaba mensajes frenéticos con su móvil. Para el mundo exterior, ella sería la nuera devastada, preocupada por el bienestar de su querida suegra. En la privacidad de sus comunicaciones, sin embargo, ya planeaba los siguientes pasos. Cómo gestionar la imagen pública tras la trágica pérdida. Cómo consolar al inconsolable marido. Cómo asumir el control de las finanzas de la familia, de forma que pareciera simplemente una esposa dedicada, ayudando a su compañero a superar el trauma. Lo que Vanessa no sabía era que sus planes ya se estaban desmoronando. En el pequeño pueblo de pescadores de Escaló de Sant Agustí, en Formentera, Cecilia Valcárcel fue recibida con una hospitalidad sencilla y genuina. Tras ser trasladada del barco, de pesca al único centro de salud local, había sido examinada por la doctora Luisa, una joven médica que cumplía su periodo de residencia rural. «Ha tenido usted mucha suerte», explicaba Luisa, comprobando las constantes vitales de Cecilia. «Unas horas más en esa agua y el cuadro sería muy diferente». «No fue suerte, doctora», respondió Cecilia, su voz aún débil, pero su espíritu recobrado tras unas horas de descanso y tratamiento. «Fue la bondad de esos pescadores, y quizás un poco de la determinación de los Valcárcel». Sonrió débilmente. «Necesitamos contactar con mi cuidadora, Regina Santos. ¿Necesita saber que estoy viva?» «Claro, vamos a organizarlo», aseguró la médica. «También tenemos que notificar a las autoridades. Un caso como este, una señora mayor encontrada sola en medio del mar, plantea preguntas que deben ser respondidas».
Cecilia asintió, pensativa. Sí, hay muchas preguntas que deben ser respondidas, pero primero necesito asegurarme de que mi hijo está bien. ¿Su hijo? La doctora Luisa pareció confusa. Usted estaba sola cuando los pescadores la encontraron. Mi hijo estaba en el yate, explicó Cecilia, con su esposa, la mujer que me empujó al mar. Los ojos de la médica se abrieron de par en shock. Está diciendo que alguien intentó... Exactamente eso, doctora. La voz de Cecilia ganó firmeza. Y tengo razones para creer que mi hijo también puede estar en peligro. Necesitamos actuar rápidamente. Mientras el pequeño centro de salud de Escaló entraba en acción, contactando a las autoridades e intentando localizar a Regina, en Marbella el ambiente era de creciente desesperación. Tras casi 12 horas de búsqueda infructuosa, Salvamento Marítimo había reducido oficialmente las posibilidades de encontrar a Cecilia con vida. Rodrigo, devastado, había sido prácticamente forzado a regresar al puerto, donde los periodistas ya esperaban, alertados por fuentes anónimas sobre el trágico accidente de la matriarca de los Valcárcel. Doctor Rodrigo, ¿puede confirmar que su madre sufrió un accidente en el yate de la familia? ¿Es cierto que doña Cecilia cayó de la cubierta durante la madrugada? ¿La policía está investigando las circunstancias del accidente? Las preguntas venían de todos lados, mientras Rodrigo, apoyado por 2 tripulantes, caminaba como un zombi hacia el coche que lo esperaba. Vanessa, unos pasos por delante, ya había asumido el papel de portavoz de la familia. Pedimos respeto en este momento de profundo dolor, declaraba, su voz embargada por lágrimas, que no llegaban a sus ojos. Mi marido está devastado. Aún tenemos la esperanza de encontrar a mi querida suegra, que siempre fue como una madre para mí. Rodrigo observaba la actuación de su esposa con una mezcla de náusea e incredulidad. ¿Cómo había podido casarse con esa mujer? ¿Cómo no se había dado cuenta de la falsedad detrás de cada palabra, de cada gesto? Cuando finalmente lograron entrar en el coche, lejos de los micrófonos y las cámaras, Rodrigo se volvió hacia Vanessa con una mirada gélida. «Baja del coche». «¿Qué?». Vanessa pareció genuinamente sorprendida. «Baja de mi coche y de mi vida. Ahora». «Rodrigo, estás en shock, no estás pensando con claridad». «Nunca he pensado con tanta claridad», la cortó él, su voz peligrosamente controlada. «Empujaste a mi madre al mar, intentaste matarla, ¿y ahora estás usando la situación para promocionarte?» «Yo no empujé a nadie». Vanessa abandonó la pretensión de calma. «Resbaló. Estaba confundida, desorientada. Si cuentas esa historia absurda, nadie te creerá. Las cámaras de seguridad del yate sí creerán». Rodrigo observó con satisfacción cómo el rostro de Vanessa palidecía. ¿De verdad crees que mi padre construiría un yate de 50 millones sin sistemas de seguridad? Cada centímetro de la estrella del mar está monitorizado, Vanessa, incluida la cubierta donde empujaste a mi madre. Era un farol. Las cámaras existían, pero Rodrigo no sabía si habían capturado el incidente o si las grabaciones serían lo suficientemente claras, pero la expresión de pánico en el rostro de Vanessa confirmó lo que necesitaba saber. «Ahora sal de mi coche antes de que olvide que me criaron para no levantarle nunca la mano a una mujer». Temblando de rabia contenida, Vanessa bajó del coche que partió de inmediato, dejándola sola en el aparcamiento del puerto, rodeada de periodistas, ávidos de más declaraciones de la nuera devota. El teléfono de Regina sonó a las 5:47 de la mañana. Había pasado la noche en vela, atormentada por la sensación de que algo iba terriblemente mal. Cuando el aparato vibró, contestó antes incluso del primer tono completo. «Regina Santos». Su voz temblaba de ansiedad. «Regina, soy la doctora Luisa Oliveira, del Centro de Salud de Escaló de Sant Agustí, en Formentera». «¿Formentera?». Regina frunció el ceño, confusa. «Disculpe, pero creo que se ha equivocado de número». «No, no me he equivocado». La voz al otro lado era joven, pero firme. «Llamo a petición de doña Cecilia Valcárcel. Está aquí bajo nuestros cuidados».
Regina sintió que le flaqueaban las piernas y tuvo que sentarse. «¿Doña Cecilia está viva? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado?» «Fue rescatada por unos pescadores tras pasar horas en el mar. Está estable, pero necesita descanso. Insistió en que me pusiera en contacto con usted inmediatamente». «Gracias a Dios». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Regina. «¿Puedo hablar con ella?» «Claro, le paso el teléfono». Hubo un momento de silencio, y entonces la voz débil pero inconfundible de Cecilia sonó al otro lado de la línea. «Regina, amiga mía». «Doña Cecilia». Regina sollozaba abiertamente ahora. «¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha acabado en el mar?» «Vanessa me empujó. Descubrió que pretendía cambiar mi testamento, donar la fortuna. Rodrigo lo vio todo, Regina. Él sabe la verdad ahora». «Dios mío». Regina estaba horrorizada. «¿Está realmente bien? ¿No está herida?» Nada que un buen descanso no pueda curar. Incluso después de todo lo que había pasado, Cecilia mantenía su determinación inquebrantable. «Necesito que hagas algo por mí, Regina. El sobre que te dejé, ¿recuerdas?» «Sí, claro. Llévaselo al doctor Carlos Mendoza inmediatamente. Y después, por favor, intenta contactar con mi hijo. Estoy preocupada por él, por lo que Vanessa pueda hacer ahora que ha sido desenmascarada. Lo haré ahora mismo. Y después iré a verla, no importa dónde esté». «Gracias, Regina. Eres más que una empleada. Eres parte de nuestra familia». Tras colgar, Regina se movió con una urgencia renovada. En minutos estaba vestida y saliendo de casa, el precioso sobre seguro en su bolso. Su primera parada sería la residencia de Carlos Mendoza en el barrio de Salamanca. Luego intentaría localizar a Rodrigo. Mientras conducía por las calles aún somnolientas de Madrid, no podía apartar el pensamiento de que quizás ya fuera demasiado tarde. En el ático que compartía con Vanessa, Rodrigo no había dormido. Después de dejar a su esposa en el puerto, había regresado a casa, se había encerrado en su despacho y había pasado horas revisando los archivos que su madre le había dado. Cada documento, cada grabación, cada extracto bancario confirmando su peor sospecha. Vanessa había planeado meticulosamente tomar el control de Valcárcel Astilleros Navales, usándolo a él como una marioneta. Descubrió proyectos sociales descontinuados sin su conocimiento, empleados leales despedidos bajo pretextos fabricados, contratos alterados para beneficiar a empresas asociadas de Vanessa, y lo más doloroso, evidencias de que ella había adulterado el testamento de su padre, eliminando cláusulas que protegían el legado de la familia y el espíritu original de la empresa. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo no se había dado cuenta de que la mujer con la que compartía la cama era una depredadora disfrazada de compañera? El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió sus sombríos pensamientos. Vanessa había regresado. Podía oír el clic de sus tacones en el suelo de mármol, acercándose al despacho. Rápidamente, Rodrigo guardó los documentos en su maletín y bloqueó el ordenador. «¿Rodrigo?» La voz de Vanessa sonaba controlada, casi dulce, al otro lado de la puerta cerrada. «Necesitamos hablar, querido». «No tenemos nada de qué hablar». Su respuesta fue fría, distante. «Estás enfadado, confundido. Es comprensible, pero lo estás interpretando todo mal». Vanessa intentaba sonar razonable. «Tu madre realmente resbaló. Yo intenté sujetarla, pero...» «Basta de mentiras». Rodrigo alzó la voz, la rabia rompiendo finalmente su compostura. «Lo vi todo, Vanessa. Vi cómo la empujabas. Oí tus amenazas y ahora lo sé todo. Los documentos falsificados, el dinero desviado, las manipulaciones...» Silencio al otro lado de la puerta. Cuando Vanessa finalmente volvió a hablar, su voz había perdido toda pretensión de amabilidad. «No tienes pruebas de nada de eso, y aunque las tuvieras, ¿quién te creería? El hijo traumatizado por la pérdida de su madre, buscando a alguien a quien culpar. Seré la viuda devota, consolando al marido en su duelo, asumiendo responsabilidades para ahorrarle el sufrimiento. Eso es lo que tú crees». Rodrigo abrió la puerta de repente
encarando a su esposa con una mirada gélida. Ya he hablado con mis abogados. Ya he enviado copias de todas las pruebas al consejo de la empresa y a las autoridades. Se acabó, Vanessa. El rostro de ella se contrajo en una máscara de furia. No harías eso. Ya lo he hecho. Por un momento, Vanessa pareció perder el control, abalanzándose sobre él con las uñas en ristre. Rodrigo retrocedió, evitando el ataque, manteniendo la distancia. «Me lo debes todo», gritó ella, abandonando cualquier pretensión de control. ¿Quién crees que transformó esa empresa provinciana en un gigante global? ¿Quién estableció los contactos internacionales? ¿Quién modernizó la gestión? Mientras tú te preocupabas por el bienestar de los empleados, por proyectos sociales idiotas, yo estaba construyendo un imperio sobre mentiras y explotación. Rodrigo se mantenía tranquilo, casi clínico. No es lo que mis padres construyeron, no es lo que yo quiero. Tu padre era un romántico anticuado, y tu madre una vieja senil que vivía en el pasado. Yo iba a llevar a Valcárcel al siglo XXI, y has fracasado. La voz de Rodrigo era firme. Quiero que te vayas de mi casa. Hoy, los abogados se pondrán en contacto para el divorcio. El teléfono de Rodrigo sonó en ese instante. Miró la pantalla y frunció el ceño al no reconocer el número. Rodrigo Valcárcel. «Señor Valcárcel», una voz femenina, joven y formal. «Soy la doctora Luisa Oliveira, del Centro de Salud de Escaló de Santa Agustí en Formentera. Le llamo por su madre, Cecilia Valcárcel». Rodrigo sintió que el corazón se le paraba. «¿Mi madre?» «Sí, señor. Está aquí, bajo nuestros cuidados. Fue rescatada por pescadores locales durante la madrugada. Dios mío, ella está viva». La voz de Rodrigo falló, embargada por la emoción. «Sí, señor. Estable y descansando. Le gustaría hablar con usted». Rodrigo sintió que le flaqueaban las piernas y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Apenas registró el sonido de algo rompiéndose. Vanessa había tirado un jarrón, su rostro una máscara de shock y horror. «¿Hijo?» La voz de Cecilia sonaba débil, pero viva, gloriosamente viva. «Mamá». Rodrigo no podía controlar el llanto. «¿Estás bien? ¿Dónde estás exactamente? Voy a buscarte ahora mismo». «Estoy bien, hijo mío. Los pescadores me encontraron a tiempo». La voz de Cecilia ganó fuerza. «Rodrigo, necesito saber si estás a salvo». «Vanessa». «Lo sé todo, mamá. Lo he visto todo. Ya no puede engañarnos». Mientras conversaba, Rodrigo no se dio cuenta de que Vanessa había desaparecido de la sala. Fue solo al colgar el teléfono, con el corazón lleno de una esperanza renovada, cuando notó la ausencia de su esposa. «¿Vanessa?», llamó recorriendo el apartamento. La encontró en el dormitorio, metiendo ropa frenéticamente en una maleta. Así que la vieja ha sobrevivido. Ya no había ninguna pretensión de afecto en su voz. «Me alegro por ella, pero eso no cambia nada. Nadie creerá su palabra contra la mía». «Estás delirando. Se acabó, Vanessa. La policía probablemente ya está de camino». «Que vengan». Cerró la maleta con violencia. «Para entonces estaré lejos y no volveré con las manos vacías». Rodrigo notó entonces que, además de ropa, Vanessa había metido en la maleta joyas, documentos y lo que parecía ser una considerable cantidad de dinero en efectivo. «No vas a ir a ninguna parte», declaró él bloqueando la puerta. «Vas a responder por tus actos». El sonido del timbre interrumpió el enfrentamiento. Vanessa sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Parece que tus autoridades han llegado. Vamos a ver a quién creen, al heredero inestable o a la esposa dedicada». Rodrigo mantuvo los ojos fijos en Vanessa mientras caminaba hacia la puerta. Al abrirla, sin embargo, no encontró a la policía, sino a Regina, jadeante y con los ojos desorbitados. «Doctor Rodrigo, gracias a Dios que lo he encontrado. Su madre está viva». «Lo sé, Regina. Acabo de hablar con ella. Me ha llamado también. Me pidió que le trajera esto». Regina le tendió un sobre grueso. «Y que comprobara si usted estaba bien. Está muy preocupada por lo que doña Vanessa pueda hacer». Al oír el nombre de su esposa,
Rodrigo se giró rápidamente, solo para constatar que ella había desaparecido. El sonido distante de la puerta de servicio indicaba que Vanessa había huido por la escalera de incendios. «Déjala ir», decidió Rodrigo tras un momento de vacilación. «La policía la encontrará. Lo importante ahora es mi madre». Mientras Regina entraba en el apartamento, Rodrigo abrió el sobre. Dentro encontró documentos legales, el Nuevo Testamento de Cecilia, declaraciones juradas sobre las acciones de Vanessa, grabaciones de conversaciones incriminatorias y una carta manuscrita dirigida a él. «Hijo», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, algo ha salido mal en nuestro paseo en yate. Espero estar viva para explicarlo todo personalmente, pero si no es así, necesito que sepas la verdad». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rodrigo mientras leía el meticuloso relato de su madre sobre los años de manipulación, los descubrimientos graduales, las pruebas cuidadosamente recopiladas. Al final de la carta, una frase capturaba perfectamente el espíritu indomable de Cecilia Valcárcel. «No construimos solo barcos, construimos sueños. Y los sueños, hijo mío, no pueden hundirse, ni siquiera en el océano más profundo». 3 semanas después, el plató del programa de entrevistas más visto de la televisión española estaba en plena efervescencia. La entrevista exclusiva con Cecilia Valcárcel, la empresaria que había sobrevivido a un intento de asesinato en alta mar, prometía batir récords de audiencia. Entre bastidores, Cecilia, recuperada y más decidida que nunca, esperaba junto a Rodrigo. Vestía un impecable traje sastre azul marino, su pelo plateado perfectamente arreglado, una única joya, un broche de zafiro que Augusto le había regalado en su 30 cumpleaños, adornaba la solapa. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá?» Rodrigo todavía parecía preocupado. «Podemos manejar todo esto de forma más privada». «No, hijo. Lo que nos ha pasado a nosotros le pasa a muchas familias. Ancianos manipulados, hijos alejados por cónyuges malintencionados, fortunas desviadas». Cecilia se ajustó el broche. «Nuestra historia puede ayudar a otras personas a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde». Rodrigo asintió, admirando la fuerza y la claridad de propósito de su madre. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa. El emotivo rescate de Cecilia en Formentera, la desaparición de Vanessa, posteriormente localizada intentando embarcar hacia Marruecos con documentos falsos, las investigaciones policiales, la incesante cobertura de los medios. Pero en medio del caos, algo precioso había sido restaurado: el vínculo entre madre e hijo, el amor y la confianza que Vanessa casi había logrado destruir. «Estamos listos para ustedes», anunció un asistente de producción conduciéndolos al plató. Las luces se encendieron, la sintonía del programa sonó, y la presentadora Patricia Montero hizo las presentaciones. «Hoy tenemos una historia que parece sacada de una película de suspense, pero es aterradoramente real». La empresaria Cecilia Valcárcel, de 75 años, sobrevivió a un intento de asesinato orquestado por su propia nuera, pasó horas a la deriva en el océano y fue rescatada por humildes pescadores. A su lado, su hijo Rodrigo, que fue testigo del crimen y ahora busca justicia. Bienvenidos a La Verdad al Descubierto. Bajo los focos, Cecilia se mantuvo serena y articulada, narrando su experiencia sin sensacionalismo, pero con la franqueza que siempre la había caracterizado. Explicó cómo se había dado cuenta gradualmente de las manipulaciones de Vanessa, cómo había intentado proteger a su hijo y el legado de la familia, cómo había sobrevivido a las frías aguas gracias a su determinación y a la bondad de unos desconocidos. «Joaquín, Antonio y Pedro, los pescadores que me salvaron, son los verdaderos héroes de esta historia», afirmó ella. «Arriesgaron sus vidas en un mar revuelto para rescatar a una desconocida. Es este tipo de humanidad lo que necesitamos celebrar e incentivar». Cuando le llegó el turno de hablar a Rodrigo, su voz se quebró al describir el momento en que se dio cuenta de la verdad sobre su esposa. «Estaba ciego», admitió.
Vanessa me aisló gradualmente de todos los que realmente se preocupaban por mí, especialmente de mi madre. Creó una realidad alternativa, donde yo era el héroe empresarial, y todos a mi alrededor eran obstáculos o aprovechados, incluida la mujer que me dio la vida y que construyó todo lo que tengo hoy. La presentadora reveló entonces que la Policía Nacional había capturado a Vanessa intentando salir del país y que se enfrentaría a acusaciones de intento de homicidio, fraude, falsificación y malversación de fondos. «¿Y en cuanto al futuro de Valcárcel Astilleros Navales?», preguntó Patricia. «Hay rumores de grandes cambios». Cecilia sonrió, intercambiando una mirada cómplice con su hijo. «Sí, estamos volviendo a las raíces de la empresa, restableciendo programas sociales que Vanessa eliminó, recontratando a empleados despedidos injustamente, reforzando el sector de innovación que mi marido Augusto tanto valoraba». «¿Y personalmente?», insistió la presentadora. «¿Qué ha cambiado para ustedes?». «Todo y nada», respondió Cecilia. «Hemos redescubierto lo que siempre supimos en el fondo, que la familia se basa en el amor, no en el control, en el apoyo, no en la manipulación. En 1900 construir juntos, no en destruir al otro para el propio beneficio». La entrevista prosiguió durante unos minutos más, con Cecilia anunciando la creación de la Fundación Augusto Valcárcel, que destinaría gran parte de su fortuna personal a causas sociales, especialmente al apoyo a personas mayores vulnerables y a sus familias. «Sobreviví no solo para contar esta historia, sino para transformarla en algo más grande que una tragedia personal», concluyó ella. «El océano no consiguió tragarme aquella noche, y no permitiré que la codicia y la manipulación se traguen el legado de amor y trabajo que construimos». Al final de la emisión, entre bastidores, Regina esperaba con los ojos empañados de orgullo. A su lado, los 3 pescadores que habían rescatado a Cecilia parecían fuera de lugar en medio de las cámaras y las luces, pero sonrieron ampliamente cuando la anciana los abrazó, presentándolos a todos como mis ángeles salvadores. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Rodrigo, mientras salían del estudio, protegidos por guardias de seguridad que mantenían a los fotógrafos a distancia. «¿Ahora?», Cecilia sonrió tomando el brazo de su hijo. «Ahora vivimos, hijo mío. Reconstruimos lo que fue dañado, fortalecemos lo que permaneció intacto y creamos algo nuevo a partir de 1900. Las lecciones aprendidas». De camino a la mansión de la Zagaleta, Cecilia observó el Mediterráneo por la ventanilla del coche. El mismo océano que casi le había quitado la vida ahora parecía sereno, majestuoso, como un recuerdo constante de que incluso las mayores tormentas acaban pasando. En su regazo reposaba una carpeta con los proyectos para la fundación, meticulosamente elaborados con la ayuda de Carlos Mendoza y otros amigos leales. A su lado, Rodrigo parecía más ligero, más presente de lo que había estado en años, libre de la influencia tóxica que lo había alejado de sus verdaderas prioridades. La mansión que los esperaba ya no era un lugar de silencio y soledad. Había vida de nuevo en sus pasillos, propósito en sus salones, esperanza en su futuro. Y mientras el coche subía las curvas de la Zagaleta, Cecilia Valcárcel sintió una certeza profunda. No construimos solo barcos o fortunas, construimos vidas. Y la suya, contra todo pronóstico, había recibido una segunda oportunidad que no sería desperdiciada. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Cecilia Valcárcel haya tocado sus corazones. Para seguir acompañando historias españolas igualmente emocionantes, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas que exploran lazos familiares, superación y nuevos comienzos. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si este viaje por la Zagaleta y la Costa del Sol ha capturado su imaginación, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Diariamente traemos historias originales que retratan la riqueza y la complejidad de la vida en España. Compartan en los comentarios si alguna vez han sido testigos de situaciones de manipulación familiar o conocen historias inspiradoras de superación
como la de Cecilia. Estamos deseando leer sus relatos y sugerencias para próximas historias